Hay elementos en las prácticas del lenguaje que son aprendidas, precisamente por su carácter de casi irrelevancia dentro de las prácticas humanas. Y se aprenden de forma, considerablemente fácil, sencilla, en las que hay una confianza tremenda respecto al proceso de aprendizaje de uno y otro, aunque no sepamos sobre él. Por ejemplo, en clase, una profesora señala el dibujo de una manzana roja y de un corazón rojo, y dice rojo. Y el término es asimilado para la persona con un éxito rotundo. No decimos que el rojo esté inscrito en esa rojedad, que esa referencialidad sea más esencial que los n potenciales de usos de rojo, pero es suficiente para la comunicación diaria. Puede conocer a una persona de cualquier barrio de esa ciudad y establecer una comprensión respecto a la rojedad, aun sin saber cómo lo ha aprendido la otra persona. Con ciertos objetos, esa facilidad está dada, pero no todas las relaciones en el lenguaje operan igual. Imaginemos a un hombre y a una mujer, uno de barrio popular y otro de barrio aniñado. Pensemos en una palabra que designe algo que parece emocionante, atractivo, genial. Esa palabra, ese significado, como lo que dice Wittgenstein, ¿no? Las condiciones de posibilidad del término, es algo así como lo que nosotros entendíamos como por genial, por increíble. Es aquello que se aplica cuando vemos un crossover de nuestra serie favorita, cuando nos encontramos un billete de 50 en la calle, cuando una persona actúa de forma espontáneamente genial, cuando algo que es muy difícil nos sale bien a la primera ocasión. Bien, esta misma designación para la chica del barrio niñado cobra el nombre de cool, y para el muchacho de barrio popular cobra el nombre de arrecho, y designan exactamente lo mismo, y en una práctica entre ellos dos puede designar el mismo elemento, es decir, puede tener un mismo uso y ser entendido por los dos, digamos. Este cool, que en el caso de ella es un extranjerismo, y arrecho, en el caso de él, que en origen tenía una denotación sobre lo que es excitante en un contexto sexual, pero que luego fue ampliado a otras cosas que son geniales, increíbles, excitantes, emocionantes, etc. Nos vamos a preguntar, ¿qué pasaría si ambos salían en una primera cita, uno de ellos viera un ave del que nunca habían tenido noticia, acerca de ellos, que despertara una sensibilidad similar en ambos, y entonces el muchacho pronunciase el término «qué arrecho». Bueno, entonces ese nuevo término, aplicable totalmente a la situación, es entendible por ambos. Pero para ella probablemente denotaría una información particular sobre quien la pronuncia, digamos su vulgaridad. Se dirá que esto es una práctica más del lenguaje. Arrecho designa a alguien vulgar a la hora de denotar una experiencia que podría considerarse como cool. ¿Pero por qué? Sino porque arrecho es la reutilización de un término que antaño se usaba como excitación sexual. ¿No nos habla de esto de una familiaridad de la palabra en tanto palabra y no de la práctica? Las prácticas sociales son dos, entre el barrio niñado y el popular. Los usos y vivencias son incontables. No son los usos y vivencias los que generan este fracaso comunicativo, sino las prácticas estables en uno y otro modo de vida. Cuando él diga arrecho en su barrio, tiene la concepción, tiene la justificada tranquilidad de prescindir de la pregunta sobre cómo la otra persona adquirió su concepción de qué es arrecho. Si fue dentro de la casa, en una discusión, si fue una broma del profesor, si fue en la calle o en la televisión. Da por hecho que esas prácticas terminan en la imagen del término similar a la suya, pero que es distinta a esta chica, que va al colegio Santo Domingo de Guzmán y que vive en Miraflores. Las prácticas están ahí, existen, están normadas, y no son lo mismo que cada uso particular que pueda darse. Todo esto lo digo para aclarar mi intuición de que la palabra existe como una referencia, una esencia u objeto con el que trabaja una comunidad particular, digamos un país o una ciudad. Que además esta palabra se inserta, sin prescindir de lo anterior, como en el caso de las normas de tráfico o de la expresión arrecho, en las prácticas sociales de una determinada comunidad, con sus juegos del lenguaje. Y que aún más a nivel atómico, más que lo que en un barrio o en otro puede significar, el juego del lenguaje puede ser novedoso, como sucede en la incomprensión entre personas de la misma comunidad, pero con sensibilidades distintas. Sí, podemos decir que no existen palabras como esencias en las referencias que usamos para comunicarnos, pero existen palabras como esencias, como producto cultural, y existen prácticas hechas palabras que son referencias en el actuar de cada nueva práctica del lenguaje. Habíamos dicho que entre las cosas normativizadas en un modo de vida estaba la palabra como objeto, aunque no lo usásemos platónicamente. También refiero que en las prácticas estables dentro de unas relaciones sociales, esa práctica estable, que está designada en palabras como genial,
arrecho, cool, no es replicada en cada práctica, pero sí introyectada y usada en la práctica, y notada en las prácticas ajenas, de modo que lo que una experiencia genera en nosotros, con una palabra, no queda agotada en lo que su uso haya realizado, en que su uso se haya aplicado adecuadamente. Lo que quiero decir es que una persona se relaciona con lo que la palabra le refiere personalmente. Y también se relaciona con el uso en una comunidad de lo que esa palabra representa. La palabra no puede quedar agotada en el uso particular. Y si lo que se queda agotada no es en el uso particular, sino en el uso dentro de una comunidad, es evidente que no hay una respuesta maquínica hacia un estímulo únicamente, sino hacia las múltiples predicaciones que se puede decir sobre un término. Es decir, arrecho no es únicamente lo que me hace entender que esa persona ha visto un pájaro bello igual que yo, sino que también me hace pensar sobre lo que significa para la otra persona. Se podrá decir que esto no indica nada sobre el estatuto de conocimiento del hombre, sobre la existencia de la participación activa de los estados mentales como algo que desbordan las acciones motivadas por estos. Se puede decir, por ejemplo, que dentro de unas prácticas de lenguaje particular, prácticas mecanizadas en cuanto a vestimentas, moral, tono de voz, comportamiento corporal, las palabras también tienen cierta fijeza, y que amor, duro, tonto, verde, negro tienen hasta cierto aire estático, pero que de ello no se puede desprender que estas prácticas estén funcionando como referencias, como significados per se que a posteriori puedan ser moldeados por sus usuarios. De esto se insinúa que las personas tienen ideas respecto a lo que las palabras significan. Nada dice esto respecto al proceso mental en sí, es decir, digamos que más allá del hábito social, cuando una persona dice cool o arrecho, se tenga en mente los posibles usos del término, se tenga una idea de todos aquellos escenarios en que se puede predicar, una idea de la naturaleza del término, pues podrá decirse que esto no es una demostración de un mecanismo, sino una explicación de cómo funcionaría el mecanismo si existiera, ¿no? Bueno, podrá decirse, sí, bien, acabas de mostrar las prácticas sociales en que las palabras son tratadas como palabras, digamos, como designadoras de algo más allá de la situación particular. Pero nada de esto no es decible por una teoría de Wittgenstein. Solo dices que en una sociedad establecida las personas interpretan las palabras del otro no solo como lo que se está practicando en el momento concreto, sino como algo que dice algo sobre el emisor. Has mostrado que determinadas palabras hablan también de las prácticas a las que están más habituados determinados portadores. Del hecho de que en las prácticas sociales de estos dos se designen con dos signos distintos, hechos similares, y que para uno de ellos la designación no sea solo práctica, sino algo que interpreta como una naturaleza del término, sin duda nos hace ver que las personas consideran las palabras como naturalezas, que describen más que el uso particular. Pero también dos culturas distintas pueden saludar de dos maneras distintas y repudiar las prácticas que les son distintas. No escapa de ningún modo al hábito, la costumbre y la interpretación no de un chispazo mental en el interior que proyecta o analiza en varias direcciones, sino de las prácticas mismas. Seguimos insistiendo en que la rueda que se puede girar, aunque nada más se mueva, no es parte del mecanismo. Pero habría que ver efectivamente si no forma parte del mecanismo. Parecería que lo acontecido en ese encuentro no es la incomprensión de lo que ha ocurrido con el otro, pero tampoco es la comprensión como aceptación. ¿Qué se ha dado entonces? El entendimiento de cierta analogía entre un término y otro, pero al tiempo, la idea de que el otro no ha usado adecuadamente el término, desde cierta perspectiva. El uno es capaz no de usar o fallar en usar un término, sino de saber qué referencia hay en otro término, y aún así sentir cierto fallo en la comunicación. La estabilidad de los términos en un juego del lenguaje, las referencias que denotan las palabras respecto a unas prácticas particulares, actúan como eso, como referencias, en cada práctica individual, lo que hablaría a favor de un uso interpretativo, por identidad o diferencia, en cada uso de una nueva práctica del lenguaje. Pensemos en los juegos del lenguaje cuando dos grupos de amigos se juntan para alguna reunión. En ese caso se muestra que las prácticas lingüísticas, como otras, son denotativas. El valor que la palabra tiene para una determinada comunidad, un uso más bien estable, que tiene una significación sobre las prácticas, el carácter y la personalidad de quienes lo usan, no coincidirá con el otro. Dos prácticas muy difícilmente van a coexistir con dos identidades distintas, si no implican una naturaleza distinta cada uno. Como los memes cuando hablan de, cuando es tu cumpleaños y se juntan tus distintos grupos de amigos y entonces tienes que actuar con la mezcla de las distintas personalidades que has desarrollado con cada grupo. En ese escenario en que uno debe interactuar en un juego de lenguaje particular en una fiesta de cumpleaños, la incomodidad del cumpleañero se da no por
O sea, no por la incapacidad de establecer una comunicación en esa comunidad, que siempre puede hacerse, decidiendo un tanto, aplanando el lenguaje, quedándose en los lugares comunes. La incomodidad se halla en que el dominio de un determinado juego de lenguaje, la habilidad para determinados chistes, la recurrencia de ciertas palabras, opiniones, bromas, etc., designan lo que nosotros consideramos una personalidad. Y en una conversación queda establecido, a través de la técnica del lenguaje ante cualquier tema, la personalidad con un grupo de amigos y con otro, que no es más que la suma de estos recursos, en este caso lingüísticos. Ahora, estos recursos lingüísticos de un juego de lenguaje ajeno son comprensibles dentro de un mismo modo de vida, pero son reconocidos también como personalidades distintas. Es decir, esas palabras, que no son necesariamente los referentes del diccionario, sino que son lo que esas palabras significan en cada uno de los grupos, los juegos del lenguaje distintos, vamos a aceptar por conveniencia que el juego de lenguaje es algo más o menos estable en un grupo. Es decir, un grupo de amigos, un grupo de la universidad, un grupo de vecinos. Vamos a, por conveniencia, darle esa cierta estabilidad al juego de lenguaje. Bueno, pues dada esta nueva conversación de cumpleañeros entre los amigos de la infancia, los del barrio, la familia de la novia, los del colegio, las diferentes referencias de cumpleañero van a referir a distintas personalidades, lo que lo hace tan incómodo. Y lo que nos lleva a un primer punto que considero importante. El lenguaje, la composición de sus palabras, sus términos, sus significados, más allá de a qué sección de la realidad refieran y cuál ha sido su origen, tienen la cualidad de persistencia en las prácticas sociales como indicador de un determinado estatus o carácter social. Esto es, lo uno no se diluye en lo otro. La referencia de un término no se diluye, no se queda agotada en su uso. Por ejemplo, una misma cosa se puede decir con dos términos para dos grupos. Una misma palabra tiene un valor normativo en un grupo y no en otro. Por lo que dentro de las formas de vida de una sola cultura, o de los múltiples juegos de lenguaje que aparecen en una sola cultura, los parecidos de familia de Wittgenstein, las palabras tienen una coherencia interna dentro de un juego de lenguaje. Una coherencia que depende de las relaciones, sin duda, pero cuya coordenada de los significados está referida en nosotros en el mismo acto de pensar. Como él mismo dice en su ejemplo del ajedrez, esto habla sin duda de las prácticas de cada término, pero ese carácter fácilmente identificable, más o menos estático de un término, dentro de un grupo pero no en otro, muestra el carácter interpretativo del entendimiento humano en las prácticas del lenguaje. Esto es, que precisamente el lenguaje no es aparte de las relaciones sociales e institucionales y los modos de vida, y que cada juego de lenguaje o cada forma de vida establece cierta estabilidad y referencias a los términos que se usan dentro de esas prácticas del lenguaje, y que son una base respecto a las cuales se dan prácticas espontáneas en el día a día de un participante dentro de un grupo determinado. Es decir, que puede existir una palabra como una esencia cultural, luego esa palabra tiene un significado particular dentro de cada modo de vida, de cada juego del lenguaje, por ejemplo, que no es lo mismo que el modo de vida, pero... Y dentro de ese juego del lenguaje puede haber una espontaneidad de un miembro de esa comunidad que difiera de lo que establemente es como referente esa palabra en un juego del lenguaje. Es lo que, por ejemplo, en las sociedades se establece como diferencia entre normas descriptivas e injuntivas, ¿no? Pensamos en la India o en Ecuador, se conoce ciertamente qué es lo que implica un semáforo amarillo o un stop o un ceda al paso, aunque normativamente las prácticas no imiten para nada ese referente que se tiene. Así, por ejemplo, las normas morales y prácticas van independientes de estos referentes establecidos, porque oficialmente, porque legalmente, lo que sea, debe mantenerse conciencia de que existen estas normas, aunque culturalmente fluyan en un sentido totalmente independiente. Por ejemplo, uno puede verse cada 5 años obligado a renovar el carnet de conducir y entonces saber que habría que contestar ante una pregunta test sobre stop, sobre ceder el paso, independientemente de que no haya una sola práctica social que corresponda con este almacén de datos descriptivos. Luego, evidentemente, las prácticas pueden ser totalmente independientes de esta descripción, pero además, dentro de lo que culturalmente está normado como algo estable, digamos, comportarnos ante un semáforo amarillo siempre acelerando, no impide que haya espontaneidades dentro de esos grupos donde es una referencia estable y se actúe con diferencia, digamos, detenerse ante un semáforo en amarillo, aunque sea contraproducente para la propia seguridad. Esto es, creo, porque somos animales, no solo gregarios, sino sociales, profundamente como ningún otro puede serlo, y sin embargo, solo en nosotros aparece esta condición tan profunda de la interpretación. Por eso en otras especies una señal es entendida o no, recibida o no, respondida o no, tomada como amenazante o no. Pero solo en nosotros puede darse esta circunstancia de que en una sola palabra, un solo movimiento social verbal,
podamos decir, sé lo que quería decir, pero lo he hecho mal. Cuasi identidad entre dos signos y el tiempo, la inadecuación del uso. Esto, en mi opinión, habla de un carácter engranado de lo mental, no de la necesidad de su existencia, pero sí de que ésta en nuestro mundo se esté dando. Y esto depende de cómo concibamos un signo. O sea, dependiendo de qué interpretemos nosotros por signo, por significado, como la emanación de una notación verbal o en tinta, va a depender hacia dónde se vaya esta discusión. Porque para mí la existencia de un signo es todo lo que ha posibilitado la existencia del signo, la segmentación de la realidad, la capacidad diferencial, el pensamiento simbólico, y luego el signo como un rasgo denotativo. Está en primer lugar la capacidad humana para segmentar tareas, para colocarles una determinada orientación, para jerarquizarlas, de modo que unos pocos primates, como en los experimentos de Kohler o de Pavlov, puedan ser replicados o puedan ser imitados. Pero evidentemente no es nuestro potencial. Ejemplos como estos en los que una tarea final, digamos alcanzar un alimento, puede diseminarse en tareas en las que no está implícito ese resultado. Por ejemplo, crear un palo largo para llegar a un árbol permanece como un proyecto que lleva al mono a recoger unas ramas cortas, con las que posteriormente crear una rama larga con la que posteriormente llegar al árbol. Esta capacidad para segmentar en pasos la realidad es fundamental en el ser humano para la herencia cultural, para la enseñanza de la creación de utensilios y herramientas, y posteriormente para los rasgos que nos han hecho humanos y aquellos que consideramos propios de humanos civilizados. Imaginamos a una persona que ve un grupo jugando 8 Loco, que es similar al juego del 1 o cualquier juego de cartas, y nunca ha visto esas cartas ni conoce ningún juego similar, pero tiene una considerable delicadeza y atención a los detalles. Este ejemplo es para ver cómo el signo es una parte es la parte fonética o en tinta de un proceso del pensamiento humano que lo permite y que por supuesto lo desborda totalmente. Entonces estamos con esta persona que quiere aprender cómo se juega 1 u 8 Loco o cualquier juego de cartas. Nunca ha visto esas cartas, ni conoce un juego similar, pero tiene esta sensibilidad, ¿no? Entonces le piden que para aprender observe para saber cómo se juega. La persona se fija en todos los detalles físicos. Ve que hay un as de picas, un 6 de picas y un 6 de tréboles. Ve esa combinación de cartas. Entonces analiza lo que ocurre y la relación que puede haber entre estos elementos. Se fija en que hay dos cartas con la misma figura y con el número 6. Que en ambos casos los 6 elementos están distribuidos del mismo modo, 3 y 3. Se fija en los colores y en todos los patrones que hay en las cartas. Incluso son igual de tamaño, igualmente rectangulares. Por ahora se ha percatado en 4 elementos. El tamaño de todas las cartas, que es igual, la distribución de estas cartas, por ejemplo los 6 tienen 3 y 3, la repetición del número 6 y también el color. De estas 4 características, las dos últimas son pertinentes. Las primeras, la del tamaño y la distribución, no lo son, pero él no tiene forma de saberlo. Ahora, el grupo frente al cual está recitando esto, que intuye, suelta una risa. Dependiendo de la característica de esta sonrisa, él puede intuir que es una risa de admiración, digamos cuando señala el as y el número y que tienen el mismo color e intuye que hay una relación, o a lo mejor se ríe de una forma burlesca cuando descubre que los dos 6 tienen la misma distribución 3-3, pues una característica de la fabricación que nada dice sobre el juego. Y en base a esto podrá saber la pertinencia de una dirección u otra en su interpretación, dentro de una serie de predicaciones sobre las enormes posibilidades de interpretación de algo. Para mí, la experiencia que permite la respuesta particular del uso implica una ordenación del mundo particular, que va en contra de la palabra como ideal platónico, efectivamente, pero no contra el representacionismo y el referencialismo. De hecho, como he dicho, la misma postura en que se colocó Wittgenstein cuando habló de la imposibilidad de problemas filosóficos genuinos, habla a favor del representacionismo, del mentalismo, del pensamiento como interpretación y ordenación del mundo. Que esto dependa de particulares sociales es una cuestión distinta. Y, en fin, si tampoco se acepta esto, pues lo que digo a continuación quizás tampoco pruebe su existencia, sino aceptada su existencia, cómo funcionaría esta forma de ver las cosas. Pero entiendo que el conocimiento de qué respuesta es pertinente en cada circunstancia, la pertinencia, la intuición, la animal o maquínica capacidad de integrarse en el uso, en los juegos del lenguaje, implica predicar cualidades a los elementos de su ambiente, y entre ellos las intenciones del otro, entre ellos los términos, las palabras, y en general la relación entre estos elementos del ambiente. Y es que, y aquí
en fin, creo que se habla siendo justos con San Agustín y con lo que él dijo y con lo que se atacó desde Wittgenstein, podemos preguntarnos cuándo aparecen las palabras en nuestra vida. Aparecen como señales, sin duda, pero ¿señales de qué? De cosas con las que construiremos nuestro mundo, de cosas que nos resultarán importantes, con las que debemos convivir. Al final nos encontramos con las palabras en formas de muestras de lo otro, de lo que es importante, significativo. Se nos adelantan, nos moldean, nos indican, obligan, aconsejan sobre qué cosas tiene el mundo, cuál es su naturaleza, cómo debe funcionar. Pero eso no significa que en ausencia de ese sistema pudiera haber cualquier otro. Incluso si nos encontráramos directamente con él, aplicáramos nosotros mismos significados para orientarnos. Cierto, una palabra no secciona la realidad, pero un grito sí, y en nosotros ese grito está compuesto de sílabas. Cierto, una palabra no da valor, prioridad e intimidad a determinados encuentros en la vida, pero un susurro compuesto de vocales y consonantes sí. Cierto, una palabra no indica que lo aparente puede ocultar segundos o terceros caminos, pero un tono jocoso sobre una materia que podemos encontrar en un diccionario sí que lo hace. Esa es la referencia de la palabra, ser un sentido de segundo orden, y en la misma escena en que nos damos cuenta, nos quedamos con esta palabra que nos vendrá a la mente la próxima vez que suceda algo que nos es familiar. Todo esto considero gracias a la capacidad de crear identidad y estabilidad a determinadas situaciones. La multiplicidad dentro de lo uno, que además, cuando son asignadas a un sonido particular o a una ideografía concreta, permite un reconocimiento, un transporte, una facilidad de ordenación y de memoria particular.